Membrana plasmática. La membrana plasmática o celular separa el medio intracelular del extracelular y es la principal responsable del control de entrada y salida de sustancias de la célula. Por su reducido espesor, la membrana plasmática no es visible en el microscopio óptico y solo puede ser vista con un microscopio electrónico. Sin embargo, su existencia era conocida antes del microscopio electrónico gracias a la utilización de técnicas indirectas. La observación de que el volumen de las células se altera de acuerdo a la concentración de las soluciones en las que se colocan, fue uno de los primeros indicios de la existencia de la membrana celular. La membrana plasmática participa en numerosas funciones celulares. Es responsable de mantener la constancia del medio intracelular, que es diferente del medio extracelular. Para que las células funcionen, crezcan y se multipliquen, es necesario que las sustancias apropiadas sean seleccionadas y transferidas al interior de la célula y las sustancias innecesarias sean impedidas de penetrar al citoplasma o bien sean eliminadas desde el citoplasma. Gracias a sus receptores específicos, la membrana tiene la capacidad de reconocer otras células y diversos tipos de moléculas, tales como, por ejemplo, las hormonas. Este reconocimiento, mediante la unión de una molécula específica, señal química o ligando, con el receptor de membrana, desencadena una respuesta que varía en función de la célula y el estímulo recibido. La respuesta puede ser contracción o movimiento celular, la inhibición o estimulación de la secreción, la síntesis de anticuerpos, proliferación mitótica, etc. A través de sus membranas, ciertas células están unidas firmemente entre sí, formando a menudo capas que delimitan los diversos compartimentos. Un ejemplo es la capa epitelial que cubre internamente el tracto digestivo y proporciona una barrera con permeabilidad selectiva, situada entre el ambiente externo, contenido del tubo digestivo, y el ambiente interno, sangre, linfa, matriz extracelular del tejido. En muchos tejidos, las membranas de las células adyacentes pueden establecer canales de comunicación entre sí, por donde tienen lugar los intercambios de moléculas e iones que participan en la coordinación de las actividades de estos grupos de células. En muchos tejidos, las membranas celulares tienen moléculas que se unen a componentes de la matriz extracelular, participando así tanto de la fijación de las células en sitios específicos, uniones estables, como sirviendo de apoyo para la migración celular, enlaces inestables, en el interior del tejido. Además de la membrana plasmática, las células eucariotas han desarrollado un elaborado sistema de membrana, por ejemplo, envoltura nuclear, retículo endoplasmático, mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi, que divide la célula en compartimentos. Las mitocondrias y los cloroplastos son subdividicos internamente por membranas, ampliando aún más la compartimentación intracelular. Por lo tanto, la célula realiza, por separado y con más eficiencia, funciones especializadas que no se podrían realizar en un solo compartimiento. Además, muchos sistemas enzimáticos se unen a las membranas, lo que permite un ordenamiento secuencial de la actividad de cada enzima, aumentando la eficiencia del sistema. Las moléculas enzimáticas se adhieren a las membranas en una secuencia tal que el producto de una enzima es procesada por la enzima del lado, y así sucesivamente, hasta obtener el producto final de la cadena enzimática.
Un ejemplo es la cadena transportadora de electrones, cuyos componentes, enzimas y transportadores, están situados en la membrana interna de las mitocondrias y en la cara interna de la membrana celular de las bacterias. Gracias al aislamiento de las membranas se descubrió que la membrana plasmática y las demás membranas celulares están compuestas principalmente por lípidos, proteínas e hidratos de carbono ligados a los lípidos y proteínas, pero la proporción de estos componentes varía mucho, de acuerdo al tipo de membrana. Por ejemplo, las membranas de mielina que recubren las fibras nerviosas y tienen el papel de aislante eléctrico, contienen 80% de lípidos, mientras que las membranas mitocondriales internas metabólicamente muy activas, contienen solo el 25% de los lípidos, presentando un predominio de las proteínas responsables por el alto metabolismo de estas membranas. Lípidos de las membranas. Los lípidos de membrana son moléculas largas con un extremo hidrofílico y una cadena hidrofóbica. Las macromoléculas que poseen esta característica de presentar una región hidrofílica y, por lo tanto soluble en medio acuoso y una región hidrofóbica, insoluble en agua pero soluble en lípidos, se las denomina amfipáticas. Entre los lípidos comunes en las membranas celulares se encuentran los fosfoglicéridos, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y fosfatidiltreonina, esfingolípidos y colesterol. Los fosfoglicéridos y los esfingolípidos contienen el radical fosfato y son llamados fosfolípidos. Otro constituyente amfipático importante de las membranas celulares son los glicolípidos, designación genérica para todos los lípidos que contienen hidratos de carbono, con o sin radicales fosfato. Los glicolípidos más abundantes en las células animales son los glicoesfingolípidos, que son componentes de muchos receptores de la superficie celular. Los hidratos de carbono de los glicoesfingolípidos, generalmente moléculas con 6 átomos de carbono, hexosas, tales como la glucosa, manosa, fucosa y galactosa. Estos azúcares, asociados en diferentes proporciones, forman una gran variedad de cadenas glucídicas, con diferentes tamaños, lo que permite un gran número de combinaciones. Las membranas de las células animales contienen colesterol, lo que no ocurre en las células de las plantas, que contiene otros esteroles. Cuanto mayor sea la concentración de esteroles, menos fluida es la membrana. Las membranas de las células procariotas no contienen esteroles, con pocas excepciones. La membrana es una estructura lipoproteica fluida. Todas las membranas celulares tienen la misma organización básica, que se compone de dos capas lipídicas fluidas y continuas, donde se insertan moléculas proteicas, constituyendo un mosaico fluido. Este modelo explica todos los datos experimentales conocidos y es válido para todas las membranas celulares, mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, endosomas, vesículas secretoras, peroxisomas, la envoltura nuclear, membrana plasmática, entre otras. Las moléculas de la bicapa lipídica están dispuestas con sus cadenas apolares, hidrofóbicas, orientadas hacia el interior de la membrana, mientras que las cabezas polares, hidrofílicas, quedan orientadas hacia el medio extracelular o hacia el citoplasma, que son medios acuosos. Estas dos capas lipídicas están asociadas debido a la interacción hidrofóbica de sus cadenas apolares.
Las proteínas de membrana tienen residuos hidrofóbicos e hidrofílicos, y quedan inmersas en la capa lipídica de manera que los residuos hidrofóbicos de las proteínas están en el mismo nivel de las cadenas hidrofóbicas de los lípidos. Los residuos hidrofílicos de las proteínas están a la altura de las cabezas polares de los lípidos en contacto con el medio extracelular o con el citoplasma. Por lo tanto, la membrana consta de una capa hidrofóbica media y dos capas hidrofílicas, una interna, lado citoplásmico, y otra externa. Las moléculas de hidratos de carbono se asocian con proteínas de la membrana para formar glicoproteínas, y a lípidos formando glicolípidos que, en la membrana plasmática, aparecen en la cara externa de la membrana como componentes del glicocáliz. Cabe señalar una marcada asimetría entre los dos lados de la membrana. Varios experimentos han demostrado que las proteínas, a menos que estén fijadas por el citoesqueleto, se mueven fácilmente en el plano de la membrana. Por ejemplo, la fusión de células humanas con células de ratón. Esto se puede hacer mediante el tratamiento con virus ENDA y muestra que después de la fusión de las células, las proteínas de la membrana celular humana se mueven rápidamente, mezclándose con las proteínas de la membrana celular de ratón. Estas últimas también se mueven, pero con velocidad más lenta, ya que son proteínas más grandes. Otro experimento que demuestra la fluidez de la membrana se observa cuando se adiciona la lectina con canavalina a un cultivo de amebas. Estas lectinas, se llama lectina a una proteína que se une fuertemente a carbohidratos específicos, tienen la propiedad de unirse químicamente a determinadas glicoproteínas de membrana específicas y se han utilizado para estudiar estas glicoproteínas que actúan como receptores. Los receptores de concanavalina, A, que normalmente se distribuyen a través de toda la membrana, cuando se unen a concanavalina migran rápidamente, impulsados por el citoesqueleto, para una región dada, en el que se concentran formando un capuchón. Los cambios descritos en estos dos ejemplos muestran que la membrana es un fluido que permite el movimiento de las proteínas dentro de una matriz lipídica líquida. Proteínas de la membrana plasmática. Aunque hay diferencias entre los lípidos, que influyen en las propiedades de las diferentes membranas, la actividad metabólica de las membranas depende principalmente de las proteínas. Cada tipo de membrana tiene sus propias proteínas características, principales responsables de las funciones de la membrana. La membrana plasmática contiene una gran variedad de proteínas que se pueden dividir en dos grupos principales, las integrales o intrínsecas y las periféricas o extrínsecas, dependiendo de la facilidad de su extracción de la bicapa lipídica. Las proteínas integrales están estrechamente asociadas con los lípidos y solo se pueden separar de la fracción lipídica a través de técnicas drásticas, tales como el uso de detergentes. El 70% de las proteínas de la membrana plasmática son integrales, y aquí se incluyen la mayoría de las enzimas de la membrana, las glicoproteínas responsables de los grupos sanguíneos MN, proteínas de transporte, receptores para hormonas, fármacos y lectinas. Las lectinas son moléculas con al menos dos sitios activos que se unen a hidratos de carbono específicos, pudiendo causar aglutinación de células. Fueron descubiertas en las plantas, pero ahora se sabe que existen en la mayoría de los seres vivos.
Son ampliamente utilizadas en biología celular para analizar la composición química de los hidratos de carbono, de las glicoproteínas y de los glicolípidos presentes en la cara externa de la membrana plasmática. Las moléculas de las proteínas integrales, debido a las regiones hidrofóbicas situadas en su superficie, se unen a los lípidos de la membrana por interacción hidrofóbica, dejando solamente expuestas al medio acuoso sus partes hidrofílicas. Algunas de estas moléculas proteicas atraviesan completamente la bicapa lipídica, produciendo protuberancias en ambas superficies de la membrana, denominadas proteínas de transmembrana. Las proteínas de transmembrana pueden atravesar la membrana una vez, o presentar la molécula muy larga y plegada, atravesando la membrana varias veces, por lo que reciben el nombre de proteínas de transmembrana de pasaje múltiple. Las proteínas extrínsecas se pueden aislar fácilmente, libre de lípidos, mediante el empleo de soluciones salinas. Estas proteínas se unen a las superficies interior y exterior de la membrana celular a través de diversos mecanismos. A menudo, ellas se unen a las moléculas glicosiladas de fosfatidilinositol. El conocimiento de las proteínas de la membrana plasmática se facilitó en gran medida por el estudio de la membrana de los eritrocitos de los mamíferos, debido a que estas células de la sangre no tienen un sistema interno de membranas. En estos, la única membrana existente es la membrana plasmática, que se puede aislar junto con el citoesqueleto subyacente. La separación de las proteínas de la membrana de los eritrocitos y de su citoesqueleto, por medio de electroforesis en gel, llevó al descubrimiento de 3 proteínas principales que serán estudiadas brevemente a continuación, como ejemplos. Una de estas proteínas es la espectrina. Se trata de una proteína extrínseca, fibrosa, molécula altamente alargada, formada por 2 polipéptidos, uno con 220 kilodaltons y el otro con 240 kilodaltons, aproximadamente. Las moléculas de espectrina forman una cuadrícula en la superficie interna de la membrana de los eritrocitos. Se trata de una proteína del citoesqueleto, probablemente, la principal responsable de la forma de disco bicóncavo del eritrocito. La proteína llamada banda 3, el nombre viene de su posición en el gel, es una proteína de transmembrana que atraviesa la bicapa lipídica varias veces. Por tanto, la molécula de la banda 3 tiene una forma plisada. Esta contiene algunos hidratos de carbono unido a la parte de la molécula localizada en la superficie externa del eritrocito, lo que es una característica general de las glicoproteínas de membrana. La banda 3 sirve como un camino para el paso de aniones a través de la membrana. Al pasar por los capilares pulmonares, los eritrocitos intercambian ácido carbónico por cloro durante el proceso de liberación de dióxido de carbono. La banda 3 es el canal a través del cual se hila el ácido carbónico y entra el cloro en los eritrocitos. La última de las 3 principales proteínas de membrana de los eritrocitos es la glicoproteína denominada glicoforina, es una proteína intrínseca que, como la banda 3, es también de transmembrana. Esta atraviesa la membrana solo una vez, y la mayor parte de su molécula causa una protuberancia en la superficie exterior del eritrocito, donde exhibe 16 cadenas glucídicas, con 100 moléculas de hidratos de carbono, que forman parte del glicocálix. Existen, en la molécula de glicoforina, un corto segmento hidrofóbico, que queda en el interior de la membrana, y 2 segmentos hidrofílicos,
uno situado en el lado citoplásmico y el otro en la superficie exterior de la membrana. Glicoproteínas y glicolípidos son marcadores responsables de los grupos sanguíneos. Un buen ejemplo de marcadores de la superficie celular son las glicoproteínas y los glicolípidos que determinan los grupos sanguíneos. Los grupos M, N, se deben tanto a la parte proteica como a la parte glucídica de la glicoforina, una glicoproteína de membrana de los eritrocitos. Los grupos A, B, O, dependientes de pequeñas variaciones en la estructura de los hidratos de carbono presentes en los glicolípidos y las glicoproteínas de la membrana de los eritrocitos. Las personas con sangre de tipo A presentan la hexosa modificada N-acetilgalactosamina, en una determinada posición de las moléculas de hidratos de carbono de la superficie. Las personas con sangre de tipo B tienen, en la misma posición, la molécula de galactosa. Ahora el tipo AB se caracteriza por la presencia de moléculas de hidratos de carbono con galactosa o con N-acetilgalactosamina en la misma posición. En la sangre de tipo O, la misma posición aparece desocupada, sin mostrar ninguno de los azúcares mencionados. La membrana plasmática es asimétrica. Existe una fuerte asimetría entre los dos lados de la membrana plasmática, tanto en la composición de lípidos como en la de proteínas. Por ejemplo, en la membrana de los eritrocitos la capa lipídica externa es más rica en fosfatidilcolina, mientras que en la capa lipídica en contacto con el citoplasma predominan fosfatidilethanolamina, lecitina, y fosfatidilserina. Como la molécula de fosfatidilserina tiene carga negativa, existe, además de la diferencia química entre las dos capas de la bicapa lipídica, también una diferencia en la carga eléctrica. Otra diferencia consiste en la distribución de las moléculas de glicoproteínas y de glicolípidos que se orientan con los extremos que contienen azúcares, causando protuberancias en la superficie celular y nunca en la cara citoplásmica de la membrana. Las proteínas periféricas se concentran en la cara citoplasmática de la membrana, donde algunas pueden unirse a filamentos del citoesqueleto. En la cara externa aparecen los extremos de las proteínas integrales, incluyendo los residuos glucídicos de las glicoproteínas, que se sumarán a los hidratos de carbono complejos de los glicolípidos y las otras moléculas para formar una capa de azúcares, en la cara externa de la membrana, llamada glicocálix. Visualización de las proteínas integrales de las membranas. Esto es posible por la técnica de criofractura, que consiste en la congelación rápida del tejido, seguido de su fractura. Las superficies de fractura son desecadas y sombreadas con una capa de metal pesado depositada en un ángulo agudo y, luego con una capa de carbono que servirá de soporte. Entonces, los componentes celulares se disuelven, dejando una réplica de la superficie de fractura. Esta réplica será entonces estudiada en el microscopio electrónico. Mediante esta técnica, la membrana sufre fractura en la región que se encuentra entre las dos capas lipídicas, debido a que los lípidos están unidos por interacciones hidrofóbicas, un tipo de enlace débil. Se forman, por lo tanto, artificialmente, dos capas que exponen las caras situadas en el interior de la membrana. La capa interior, en contacto con el citoplasma, expone la llamada cara P, protoplasmática, y la capa exterior expone la llamada cara E, externa. La cara P mira para fuera de la célula y la cara E mira en la dirección opuesta.
La técnica de criofractura muestra muy bien las proteínas integrales de la membrana, que aparecen como partículas unidas principalmente a la cara P, mientras que la cara E muestra las cavidades donde se incrustan estas partículas. Las unidades de membrana tienen diferentes funciones. En el microscopio electrónico, la membrana plasmática y las demás membranas celulares aparecen como dos capas oscuras, separadas por una capa clara central. Se supone que este aspecto trilaminar es resultado de la reducción del tetróxido de osmio, utilizado como fijador y de su deposición en los extremos polares de los lípidos. La parte central clara correspondería a largas cadenas de lípidos apolares. La misma estructura trilaminar de la membrana plasmática se ve en todas las membranas celulares. Por lo tanto, la estructura trilaminar se ha denominado unidad de membrana o membrana unitaria. La capa central, clara, mide alrededor de 3,5 nanómetros, y sus capas oscuras miden aproximadamente 2 nanómetros cada una. El espesor total de la unidad de membrana oscila de 7 a 10 nanómetros. Aunque morfológicamente similares, las unidades de membrana no son las mismas, ni en la morfología ni en las funciones. Con la mejora de las técnicas de preparación de los tejidos para estudiarlos al microscopio electrónico, se encontró que las unidades de membrana difieren en el espesor de sus capas. Por otro lado, las membranas aisladas muestran propiedades enzimáticas muy diferentes, así, glicocálix. La superficie externa de la membrana plasmática tiene una región rica en hidratos de carbono unidos a proteínas o a lípidos, llamada glicocálix. En su mayor parte, el glicocálix es una extensión de la propia membrana y no una capa separada, estando constituido, 1. Por las porciones glucídicas de las moléculas de glicolípidos de la membrana plasmática que causan una protuberancia en la superficie de la membrana, 2. Por glicoproteínas integrales de la membrana o aquellas absorbidas después de la secreción, y 3. Por algunos proteoglicanos, todos secretados y luego absorbidos por la superficie celular. Algunos glicolípidos contienen en sus moléculas una parte glucídica muy compleja, que contiene residuos de D-glucosa, de galactosa, de N-acetil-D-galactosamina y de ácido, N-acetilneuramínico, ácido siálico. Entre las glicoproteínas secretadas y que pasan a formar parte del glicocálix, una de las más abundantes es la fibronectina. Esta es una molécula en forma de letra V, constituida por dos polipéptidos similares, cada uno con un peso de 250 kilodaltons. La molécula de fibronectina tiene regiones que se combinan con moléculas del medio extracelular y la superficie de otras células. Su función es unir a las células unas con otras y anclarlas a la matriz extracelular. La fibronectina establece una continuidad entre el citoesqueleto y las macromoléculas del material extracelular de los tejidos, matriz extracelular. Las microfilamentos de actina del citoesqueleto se unen a las moléculas de la proteína vinculina, quien a su vez, se une a una proteína de la membrana intrínseca con un peso molecular de 140 kilodaltons, y esta proteína se une a la fibronectina del glicocálix. En otras regiones de su molécula, la fibronectina se une a las proteínas de la matriz extracelular, entre las que se destaca el colágeno. El grupo de macromoléculas constituidas por actina, vinculina, proteína intrínseca de 140 kilodaltons y fibronectina, llamado fibronexus, es un vínculo de acoplamiento funcional, dinámico, entre el citoesqueleto de una célula y la superficie de otras células o a la matriz extracelular de los tejidos. Sin embargo, la fibronectina no es la única proteína que se conecta entre las células y la matriz extracelular.
Las células del tejido epitelial de revestimiento, por ejemplo, se unen al colágeno por medio de la glicoproteína laminina, que es secretada por las células epiteliales y se convierte en parte de su glicocálix. El glicocálix es funcionalmente importante y su composición no es estática, varía de un tipo celular a otro y dentro de la misma célula, varía con la región de la membrana y conforme a la actividad funcional de la célula en un momento dado. Las células se reconocen. Numerosas evidencias demuestran que la superficie de la célula está dotada de especificidad, la que permite que las células se reconozcan entre sí y establezcan algún tipo de relación. Cultivando las células hepáticas y renales, separadas y mezcladas en un medio líquido y mantenidas bajo agitación suave, después de algún tiempo, se observa la aparición de dos grupos celulares, uno de ellos contiene solamente células hepáticas, mientras que el otro contiene solo las células renales. Al principio, las células estaban aisladas individualmente y mezcladas, sin embargo, como el cultivo fue mantenido en agitación suave, las células se chocaron al azar y las del mismo tipo se reconocieron entre sí, adhiriéndose unas con otras y formaron un esbozo de tejido. Otro ejemplo que muestra este papel biológico de la membrana es el fenómeno conocido como inhibición por contacto. Las células cultivadas unidas a un soporte, como un cubreobjetos, por ejemplo, proliferan formando una lámina de una sola capa de células. Iniciando el cultivo de diversos grupos celulares, colocados en sitios separados de un mismo cubreobjetos, las células de cada grupo se multiplican sobre el cubreobjetos, formando una capa celular. Cada grupo de células crece por separado, pero, cuando las células de un grupo se encuentran con las células de otro grupo, las mitosis cesan. Curiosamente, el mismo experimento realizado con células cancerosas muestra que pierden la propiedad de la inhibición por contacto. Después de encontrarse, las células cancerosas continúan dividiéndose y amontonándose desordenadamente unas sobre otras. Al igual que con las macromoléculas en general, las proteínas de membrana son inmunogénicas, es decir, que promueven una respuesta inmune cuando penetran en un organismo extraño. Por ejemplo, el trasplante de tejidos de un animal a otro estimula al animal receptor a producir células y anticuerpos que atacan a las proteínas de la membrana plasmática de las células trasplantadas. En los seres humanos y en otros mamíferos, el mecanismo para distinguir lo que es propio del cuerpo, self, de aquello que es extraño, no self, es la responsabilidad de un grupo de moléculas glicoproteicas de la membrana, que forman una saliente en la superficie externa y son llamadas el complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, o MHC, Major Histocompatibility Complex. Hay dos clases de complejo mayor de histocompatibilidad, llamados complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo mayor de histocompatibilidad 2. Todas las células del cuerpo, excepto algunas células del sistema inmune, contienen en la superficie el CMH y ciertas células del sistema inmunitario presentan el complejo CMH2 en sus superficies. Los dos CMH son glicoproteínas cuyas moléculas tienen una parte constante y una parte variable. La parte variable difiere ampliamente en la secuencia de aminoácidos de persona a persona, por lo que no existe la posibilidad de que más de una persona presente un CMH idéntico. La única excepción son los gemelos univitelinos o gemelos idénticos, porque provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. Por lo tanto, sus células son genéticamente iguales, y, en estos gemelos, las proteínas celulares son idénticas. Para minimizar la respuesta inmune, la causa del rechazo de los trasplantes, se procuran donantes cuyos complejos CMH sean lo más similar posible a los del receptor. El transporte a través de la membrana. Para la mayoría de las sustancias,
existe una relación directa entre su solubilidad en los lípidos y su capacidad de penetrar en las células. En general, los compuestos hidrofóbicos, solubles en lípidos, tales como los ácidos grasos, hormonas esteroides y anestésicos, atraviesan fácilmente la membrana. En cuanto a las sustancias hidrofílicas, insoluble en los lípidos, penetran en las células con más dificultad, dependiendo del tamaño de la molécula y también de su composición química. La configuración molecular puede permitir que la sustancia sea transportada por medio de unos mecanismos especiales desarrollados durante la evolución, como el transporte activo y la difusión facilitada. Permeabilidad al agua. La membrana celular es altamente permeable al agua. Colocadas en una solución hipotónica, las células aumentan de volumen debido a la penetración del agua. Si el aumento de volumen es demasiado fuerte, la membrana plasmática se rompe y el contenido de la célula se derrama, un fenómeno conocido como la lisis celular. Sin embargo, cuando se colocan en solución hipertónica, las células disminuyen el volumen debido a la salida de agua. Teniendo entrada o salida de agua, la forma de la célula también se altera, por ser determinada en parte por el estado de hidratación de los coloides celulares. En las solusaíans isotónicas, el volumen y la forma de la célula no cambian. En las células vegetales se produce un fenómeno similar al observado en las células de los animales, pero las consecuencias son diferentes debido a la pared de celulosa. En solución hipertónica, las células vegetales pierden agua y disminuyen de volumen, separándose el citoplasma de la pared celular, la cual es rígida. Este fenómeno se llama plasmólisis. Cuando se coloca en medio hipotónico, el volumen de las células vegetales aumenta, como ocurre con los eritrocitos, pero no se rompe debido a la pared de celulosa. Esta pared limita el aumento del volumen celular y lo mantiene dentro de un rango que no exceda la resistencia de la membrana plasmática. El aumento de volumen sufrido por una célula vegetal, al pasar de una solución hipertónica a una solución hipotónica, se llama desplasmólisis. Como se mencionó anteriormente, existe una relación directa entre la solubilidad de las sustancias en los lípidos y la facilidad con la que éstas penetran en las células. Sin embargo, la membrana también es altamente permeable al agua y ciertas sustancias hidrófilas e insolubles en lípidos, tales como la urea y el glicerol, gracias a moléculas proteicas ubicadas en el espesor de la membrana, atravesándola de una cara a otra. Estas proteínas de transmembrana forman poros funcionales, es decir, vías hidrofílicas por las que pasan muchos iones y moléculas que no pueden penetrar la barrera lipídica. Difusión pasiva. Muchas moléculas entran o salen de las células por difusión pasiva, es decir, como la distribución de soluto tiende a ser uniforme en todos los puntos del disolvente, el soluto entra en la célula cuando su concentración es menor en el interior celular que en el medio externo, y sale de la célula en el caso contrario. La fuerza que impulsa al soluto para dentro o para fuera de la célula es la agitación térmica de las moléculas del soluto. La difusión pasiva no desperdicia energía. Es un proceso físico de difusión a favor de un gradiente. Transporte activo. Otro proceso de pasaje a través de la membrana celular es el transporte activo. En este caso, hay consumo de energía proporcionada por el ATP y la sustancia puede ser transportada de un lugar de baja concentración a otro de alta concentración. Por lo tanto, el soluto en difusión activa se transporta contra un gradiente, que puede ser un gradiente solo químico, en el caso de solutos no electrolitos, o un gradiente eléctrico y químico cuando se ioniza el soluto. Así, por ejemplo, cuando la célula transporta iones de sodio del citoplasma, donde su concentración es baja, al medio extracelular, donde la concentración es mayor,
debe vencer una barrera química, representada por la alta concentración de iones de sodio en el medio extracelular, y una barrera eléctrica, que es la suma de las cargas positivas de los iones de sodio, lo que dificulta la entrada de nuevos iones positivos en el espacio extracelular. Difusión facilitada. Numerosas sustancias tales como glucosa y algunos aminoácidos, entran en las células por difusión facilitada, sin gasto de energía. En este caso, la difusión procede a favor de un gradiente, pero a una velocidad más alta que la difusión pasiva. La velocidad con la que se procesa la difusión facilitada es estereoespecífica. En consecuencia, los compuestos isómeros generalmente penetran con velocidades muy diferentes. En los eritrocitos existe difusión facilitada de D-glucosa y D-galactosa, pero lo mismo no ocurre con las formas L de estos dos azúcares. La velocidad de la difusión facilitada no es proporcional a la concentración de soluto, excepto en concentraciones muy bajas. Aumentándose gradualmente la concentración de la molécula penetrante, se llega a un punto de saturación, más allá del cual la velocidad de penetración ya no aumenta. Estas y otras propiedades muestran que, en la penetración facilitada, la sustancia penetrante se combina con una molécula transportadora o permeasa, situada en la membrana plasmática. Cuando todas las moléculas transportadoras están ocupadas, la velocidad de penetración no puede aumentar. Transporte impulsado por gradientes iónicos. La célula puede utilizar la energía potencial de los gradientes de iones, típicamente sodio, pero también potasio e hidrógeno, para transportar moléculas e iones a través de la membrana. El epitelio de revestimiento del intestino delgado es un ejemplo ilustrativo para entender este tipo de transporte contragradiente. La ingestión de alimentos lleva glucosa al lumen del intestino delgado, de donde debe ser absorbida por las células epiteliales y transferida al torrente sanguíneo. El transporte de glucosa a través de la membrana plasmática de la porción apical de las células epiteliales de la mucosa intestinal se hace en contra de un gradiente de glucosa existente en el citoplasma de estas células. Se observó que esta penetración de glucosa se hace concomitantemente con la penetración de sodio. Es un cotransporte realizado con el consumo de energía proporcionado por el gradiente de sodio. La concentración de sodio en el citoplasma de las células es muy baja debido a la actividad de las moléculas proteicas, que por transporte activo, bombean sodio fuera de las células, bombas de sodio. Como la concentración de sodio es alta en el lumen del intestino, estos iones tienden a penetrar constantemente en las células epiteliales de la mucosa intestinal. La energía del movimiento de los iones sodio es utilizada por estas células para realizar el cotransporte de glucosa hacia dentro de la célula en contra de un gradiente de glucosa. Por lo tanto, los iones sodio penetran en las células epiteliales a favor de un gradiente, proporcionando energía para impulsar a las moléculas de glucosa en contra de un gradiente. Este tipo de cotransporte, que mueve a los iones y las moléculas en la misma dirección, en el ejemplo para dentro de la célula, se llama simporte. En estos casos de cotransporte, la proteína transportadora que permite el simporte captura tanto glucosa como sodio en el medio extracelular, luz intestinal. La liberación de sodio en el citoplasma, donde la concentración de sodio es baja, provoca un cambio en la forma de la molécula transportadora, haciéndola perder su afinidad por la glucosa. Por lo tanto, la molécula de glucosa capturada en el lumen intestinal es liberada dentro de la célula epitelial intestinal. Entonces, la glucosa se difunde en el citoplasma y por la parte basal de las células epiteliales, pasa, por difusión facilitada, al tejido circundante donde entra en los capilares sanguíneos para ser distribuida en todo el cuerpo. En otros casos de cotransporte,
se observó que el ion que proporciona la energía y la molécula que es transportada se mueven en direcciones opuestas, formando lo que se denomina antiporte. En los antiportes, cuando el ion proveedor de energía se mueve hacia el citoplasma, la molécula transportada se transfiere fuera de la célula y viceversa. Muchas moléculas importantes para las células, tales como los hidratos de carbono y los aminoácidos, así como los iones, pueden ser transportadas a través de simportes y antiportes, además de otros procesos de transporte mencionados anteriormente. Transporte en cantidad. Según los procedimientos descritos en este capítulo, las pequeñas moléculas y los iones atraviesan la membrana plasmática y entran en el citoplasma o salen de este. Sin embargo, las células también son capaces de transferir a su interior, en bloque, grupos de macromoléculas, proteínas, polisacáridos, polinucleótidos, e incluso partículas visibles bajo un microscopio óptico, tales como bacterias y otros microorganismos. Este transporte es dependiente de cambios morfológicos en la superficie celular, donde forman pliegues que engloban el material a ser introducido en la célula. Fagocitosis. Es el nombre dado al proceso por el cual la célula, gracias a la formación de pseudópodos, engloba en su citoplasma partículas sólidas que, por sus dimensiones, son visibles al microscopio óptico. Por lo tanto, la fagocitosis se puede observar fácilmente por el estudio de células vivas con los microscopios de contraste de fase. La fagocitosis se produce cuando la partícula se fija a receptores específicos de la membrana celular, capaces de desencadenar una respuesta en la que participa el citoesqueleto. En los protozoarios, la fagocitosis es un proceso de alimentación; en los animales, es un mecanismo de defensa. En los mamíferos, la fagocitosis se realiza principalmente por células especializadas en la defensa del organismo, tales como los neutrófilos y los macrófagos. Varios microorganismos desarrollaron, durante la evolución, muchos mecanismos para escapar a la muerte intracelular después de ser fagocitados. Pinocitosis, captación activa de macromoléculas en solución. El término pinocitosis se utilizó inicialmente para designar el englobamiento de las gotitas líquidas observada en las células cultivadas. Estas células emiten prolongaciones citoplasmáticas delgadas que engloban gotitas del medio de cultivo en vesículas de hasta 1 micrómetro de diámetro. Sin embargo, este modo de pinocitosis está restringido a unos pocos tipos celulares, principalmente en los cultivos celulares. En la pinocitosis común, observada en diversos grados en todas las células, ocurre la invaginación de un área localizada de la membrana plasmática, formándose pequeñas vesículas que son impulsadas por el citoesqueleto y entran en el citoplasma. Estas vesículas transportan líquidos y son uniformes en tamaño, con 200 nanómetros de diámetro. En algunos casos, como en las células endoteliales de los capilares sanguíneos, las vesículas de pinocitosis formadas en un lado de la célula atraviesan el citoplasma y liberan su contenido en el otro lado de la célula, funcionando como transportadoras. En la pinocitosis no selectiva, las vesículas engloban todos los solutos que están presentes en el fluido extracelular. Sin embargo, en la mayoría de las células, la pinocitosis es selectiva y se realiza en 2 etapas. Al principio, la sustancia a ser incorporada se adhiere a receptores de la superficie celular; en la segunda, la membrana se sumerge y el material adherido a ella pasa a una vesícula. Esta se desprende de la superficie celular y entra en el citoplasma. Un ejemplo bien estudiado de pinocitosis selectiva se encuentra en las células precursoras de los eritrocitos que incorporan transferrina, una proteína plasmática transportadora de hierro que se utiliza para la síntesis de hemoglobina. Sin embargo, solo existe pinocitosis en lugares específicos de la membrana,
en los que hay receptores para las moléculas de transferrina. Esta pinocitosis tiene la ventaja de permitir la incorporación al citoplasma de grandes cantidades de un tipo de molécula, sin la penetración concomitante de mucha agua. Reciclaje de la membrana plasmática. Grandes cantidades de membrana plasmática se introduce en el citosol, sin que se note la contracción de la membrana, sin reducir el tamaño de la célula y sin la síntesis de nuevas moléculas para reponer la membrana eliminada. La cantidad enorme de membrana retirada de la superficie celular, por los procesos de fagocitosis y pinocitosis es compensada por la devolución de membrana de las vesículas de secreción, y también por el retorno de membrana de las vesículas de pinocitosis después que éstas liberan sus cargas en los endosomas. Así, existe en las células en general un flujo constante de membranas, entre la membrana plasmática y la membrana de las vesículas de fagocitosis, pinocitosis, y de secreción. Las células permanecen del mismo tamaño, no solo por la síntesis de nueva membrana plasmática, sino también por la devolución de la membrana retirada. Las microvellosidades son extensiones que aumentan la superficie de absorción de las células. En los metazoos existen células especializadas en la absorción de varias sustancias. En los mamíferos, las células mejor estudiadas son las células del intestino delgado y las del riñón. Las células que recubren la superficie interna del intestino delgado son columnares, dispuestas en una sola capa, y sus superficies en contacto con los alimentos tienen numerosas digitaciones, las microvellosidades. Cada microvellosidad es una expansión del citoplasma recubierta por membrana y contiene numerosos haces de microfilamentos de actina responsables de mantener la forma de las microvellosidades. Su glicocálix está más desarrollado que en el resto de la célula. En el intestino, la función de las microvellosidades es incrementar el área de la membrana para facilitar el transporte de nutrientes desde la luz intestinal hacia el interior de las células. A partir de entonces, los nutrientes pasan de las células al tejido conectivo y de allí a los vasos sanguíneos y linfáticos, distribuyéndose a continuación, por todo el organismo. Las microvellosidades del epitelio intestinal son paralelas entre sí y forman una capa muy suave en la superficie intestinal, el borde estriado o chapa estriada, visible al microscopio óptico. En el riñón, las microvellosidades se encuentran en la superficie libre de la capa única de células cúbicas que revisten los túbulos contorneados proximales. Por la luz de estos túbulos pasa un filtrado de plasma sanguíneo que forma la orina, pero que todavía contiene muchas moléculas aprovechables. En los túbulos contorneados proximales, muchas de estas moléculas son removidas del filtrado, pasando a las células de los túbulos, de donde son devueltas posteriormente a la sangre. Las microvellosidades de estas células también están dispuestas paralelas entre sí, formando un borde estriado visible al microscopio óptico. Las microvellosidades de las células renales, como todas las microvellosidades, solo pueden ser individualizadas al microscopio electrónico. La mayoría de las células tienen microvellosidades, aunque no tan numerosas y organizadas como los de las células absorbentes. Las microvellosidades que se encuentran en las células en general son pequeñas, de forma irregular, contienen menos filamentos y se distribuyen desigualmente por toda la superficie celular. Además de aumentar la superficie celular, algunas microvellosidades tienen membranas que contienen moléculas especiales. Por ejemplo, algunas enzimas de la membrana de las células de revestimiento intestinal solo existen en las microvellosidades, como las disacaridasas y las dipeptidasas, responsables de la etapa final de la digestión de hidratos de carbono y proteínas, respectivamente. Los estereocilios son especializaciones apicales que aumentan la superficie de algunas células epiteliales.
Los estereocilios son expansiones largas y filiformes de la superficie libre de ciertas células epiteliales. Son flexuosos y, a pesar de su nombre, no tienen ni la estructura ni la capacidad de movimiento de los cilios verdaderos. El estereocilio son más afines a las microvellosidades, distinguiéndose de estas porque se ramifican a menudo y presentan una mayor longitud. Mientras que las microvellosidades son comunes en muchos tipos de células, los estereocilios se encuentran solo en ciertas células epiteliales, tales como las que recubren el epidídimo y otros conductos del tracto genital masculino. Los estereocilios aumentan en gran medida la superficie de las células, facilitando el transporte de agua y otras moléculas. Adhesión entre las células a través de las moléculas de adhesión celular, glicoproteínas de transmembrana. Las células pueden reconocerse y unirse entre sí. Esta propiedad es importante en los mecanismos de desarrollo embrionario y en el establecimiento y mantenimiento de la estructura de los tejidos, desde los animales más primitivos hasta la especie humana. Las células también se adhieren a la matriz extracelular. Las glicoproteínas de la membrana responsables de la adhesión entre las células se denominan moléculas de adhesión celular. Las moléculas de adhesión celular son receptores de la superficie especializadas en reconocer otras células y adherirse a ellas, para formar los tejidos y órganos. A menudo, las células responden a la unión con las moléculas de adhesión celular con pequeñas modificaciones del comportamiento, muchas veces produciendo disminución en la frecuencia de la mitosis. La inhibición por contacto en células en cultivo, ya descrita, es un ejemplo. Todas las moléculas de adhesión celular son glicoproteínas integrales de transmembrana, es decir, con un extremo de la molécula expuesto en la superficie celular y el otro extremo formando una protuberancia del lado citoplasmático de la membrana. Las inmunoglobulinas de moléculas de adhesión celular constituyen un grupo importante y sus moléculas se asemejan a la de los anticuerpos o inmunoglobulinas. Entre las inmunoglobulinas de moléculas de adhesión celular se pueden mencionar la C-CAM, encontradas en la superficie de los hepatocitos, células del hígado, la molécula de adhesión neuroglial, de las neuronas y células gliales. La glía o neuroglía está formada por células gliales que funcionan como sostén, ofrecen aislamiento eléctrico y tienen otras funciones relacionadas con la actividad del tejido nervioso. La N-CAM de las neuronas, y la I-CAM se encuentra en muchos tipos de células. La I-CAM de los leucocitos, glóbulos blancos de la sangre, participa en la adhesión temporal de los leucocitos a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, como parte del proceso inflamatorio. Tenga en cuenta que en este caso la adhesión es transitoria, a diferencia de lo que suele ocurrir en los tejidos donde las moléculas de adhesión celular forman adherencias duraderas. También en los procesos de cicatrización de las heridas y la regeneración de tejidos, las moléculas de adhesión celular forman adherencias transitorias que se desmoronan y rehacen en un proceso dinámico relacionado con los desplazamientos celulares.
La misma dinámica se produce durante el desarrollo embrionario para permitir los movimientos celulares necesarios para la formación de la estructura final de los diversos tejidos y órganos. Las caderinas son otro grupo moléculas de adhesión celular, sin embargo, a diferencia de las inmunoglobulinas de moléculas de adhesión celular, dependen de iones calcio. Las caderinas mantener la adhesión entre las células en concentraciones normales de calcio en el medio extracelular, pero pierden la adhesividad cuando la concentración de este ion es muy baja. Cuando las células normales se transforman en células malignas pierden su adhesividad, separándose unas de otras. Las células malignas libres, desprendidas, son transportadas por la sangre o por la linfa, produciendo tumores a distancia, las metástasis. Incluso las moléculas de adhesión celular de las células normales pueden participar en los procesos patológicos. Un ejemplo es la afinidad del virus de la poliomielitis por las neuronas. Estos virus se unen a las moléculas de adhesión celular de las neuronas y así penetran en estas células. Estructuras especializadas aseguran la unión celular, sellando el espacio intercelular y la comunicación entre las células. A menudo, las células se unen entre sí y a la matriz extracelular a través de estructuras de unión, que se describirán a continuación, y que se pueden dividir en tres grupos. Primero, las estructuras cuya función principal es unir firmemente las células unas a las otras o a la matriz extracelular, desmosomas y uniones adherentes. Segundo, una estructura que promueve el sellado entre las células, unión oclusiva, y en tercer lugar, una estructura que establece la comunicación entre una célula y otra, unión comunicante, nexo. Desmosoma. Los desmosomas también son conocidos como mácula adherens. Cada desmosoma tiene la forma de una placa redonda y está constituido por las membranas de dos células adyacentes. En el desmosoma, el espacio de 15 a 20 nanómetros existente entre las membranas se mantiene sin cambios, pero aparece un material filamentoso o granular denso a los electrones. En los desmosomas, existe una capa amorfa, electrodensa en la cara citoplásmica de cada membrana, llamada placa desmosomal. En esta placa se insertan filamentos intermedios, que se sumergen en el interior de la célula. Por lo tanto, los desmosomas son lugares donde el citoesqueleto se une a la membrana celular, y, como las células se adhieren entre sí, se forma un vínculo de unión con el citoesqueleto de las células adyacentes. La constitución molecular de los filamentos intermedios que se unen a los desmosomas depende del tipo celular. En las células epiteliales están formados de queratina, pero en las células musculares del corazón se componen de vimentina. La capacidad de los desmosomas para unir las células adyacentes depende de la presencia de caderinas, proteínas de transmembrana que exhiben adhesividad en presencia de iones calcio. Por lo tanto, el desmosoma solo es capaz de fijar las células cuando la concentración de calcio en el espacio extracelular es normal. Las bajas concentraciones de estos iones calcio provocan la separación de las células. Los desmosomas son muy comunes en las células sometidas a tracciones, como las de la epidermis, las del revestimiento de la lengua y del esófago, y las células del músculo cardíaco. Se forman muy fácilmente en las células mantenidas en cultivo y desaparecen en las que sufren una transformación maligna, células cancerosas, tanto in vivo como en cultivos. La composición molecular de los desmosomas es compleja, con la participación de varias proteínas, tales como las desmoplaquinas 1 y 2, glicoproteínas que se encuentran en las placas. Los filamentos intermedios se unen a las desmoplaquinas por medio de otras proteínas tales como la desmocalmina y la queratocalmina. Las glicoproteínas desmogleína y desmocolina son caderinas,
glicoproteínas integrales de membrana que se unen a las membranas celulares a la altura del desmosoma y que también contribuyen a la estructura de la placa. La desmogleína y las desmocolinas son proteínas de transmembrana que causan una protuberancia tanto en la superficie externa como la superficie citoplasmática de la membrana. Las células de los epitelios se apoyan en una membrana no celular, llamada lámina basal, que separa el epitelio del tejido conectivo. La cara de las células epiteliales en contacto con la lámina basal presenta estructuras parecidas a los desmosomas, pero llamadas semidesmosomas por no tener la mitad correspondiente a la otra célula epitelial. A pesar de su apariencia morfológica similar a la mitad del desmosoma, los semidesmosomas presentan diferencias moleculares con respecto a los desmosomas. Los semidesmosomas contienen desmoplaquinas pero no contienen desmogleína, adhiriéndose a las láminas basales a través de moléculas proteicas de la clase de las integrinas. Existe un grupo de enfermedades de la piel humana, donde aparecen ampollas, genéricamente conocidas como pénfigo. En ciertos tipos de pénfigo se ha detectado en la sangre de los pacientes anticuerpos contra caderinas de los desmosomas. En estos casos, la desorganización de los desmosomas de las células diferentes. Unión adherente. La unión adherente también es conocida como zonula adherens. Se trata de una formación que se encuentra en diversos tejidos. En ciertos epitelios de revestimiento, rodea la parte apical de las células, como una cinta sempiterna, zonula adherens, estando desarrollada en particular en el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada de la mucosa del intestino. Junto a la forma de cinta, la unión adherente se presenta también con una forma oval o circular como los desmosomas. La unión adherente presenta en los cortes, un material granular y denso a los electrones en el espacio intercelular, similar a lo observado en los desmosomas. A nivel de la unión adherente existe deposición de material amorfo en el lado citoplasmático de cada membrana celular, formando placas, en donde se insertan los filamentos de actina que forman parte del citoesqueleto y son contráctiles. Sin embargo, el material amorfo que forma las placas de las uniones adherentes es menos compacto que el observado en las placas de los desmosomas. Las uniones adherentes, como los desmosomas, también son sensibles a los niveles de iones de calcio, siendo interrumpidas cuando la concentración de estos iones es muy baja, lo que provoca la separación de las células. En el caso de células columnares del epitelio intestinal, la unión adherente promueve la adhesión entre las células y proporciona un soporte para colocar los filamentos para penetrar en las microvellosidades de las células epiteliales con el borde estriado. Unión oclusiva. A la unión oclusiva también se le conoce como zonula occludensi tight junction. Se trata de una banda continua alrededor de la parte apical de ciertas células epiteliales, que sella total o parcialmente el tránsito de iones y moléculas a través de las células. Por lo tanto, las sustancias que pasan a través de la capa epitelial lo hacen a través de las células, siendo sometidas al control celular. Otra función de la unión oclusiva, es permitir la existencia de diferentes potenciales eléctricos, debido a diferencias en la concentración iónica entre los dos lados de la capa epitelial. Eso sería imposible si no hubiera libre paso de iones a través de las células. Por lo tanto, se trata de una estructura responsable de la formación de compartimentos funcionalmente separados, a menudo constituidos por capas epiteliales con uniones oclusivas bien desarrolladas. En el corte, esta aparece como una región donde se fusionan las cubiertas externas de las membranas plasmáticas de las dos células adyacentes. Complejo de unión. Está presente en diversos epitelios cerca del extremo celular libre, estando formado por los siguientes elementos: uniones oclusivas, unión adherente en una fila de desmosomas.
Algunos autores no incluyen los desmosomas como parte del complejo de unión. El complejo de unión es una estructura de unión y sellado. En las células del epitelio columnar simple con chapa estriada del intestino, existe, al nivel del complejo de unión, una condensación de filamentos que contienen actina, miosina y otras proteínas, que se denomina trama terminal. Los filamentos de la trama terminal se insertan en la unión adherente y se continúan con los filamentos que penetran en las microvellosidades de la chapa estriada. Los filamentos de la trama terminal son continuos también con los filamentos del resto del citoplasma, participando así en el citoesqueleto. Unión comunicante. También llamada nexo, unión en hendidura o gap junction, es de aparición muy frecuente, habiendo sido observada entre las células epiteliales de revestimiento, las del epitelio glandular, las musculares lisas, las musculares cardíacas y nerviosas. Esta es una estructura cuya función principal es la de establecer la comunicación entre las células, lo que permite a los grupos celulares funcionar de manera coordinada y armoniosa, formando un conjunto funcional. En la unión comunicante, las membranas de las células están separadas por solo 2 nanómetros. Cada unión, generalmente con forma circular, está constituida por un conjunto de tubos proteicos paralelos que atraviesan las membranas de las dos células. Cada tubo se forma uniendo dos pequeños tubos, los connexons o conexonas, pertenecientes a cada una de las células adyacentes. El connexon consta de 6 unidades proteicas. El diámetro del tubo es de 7 nanómetros, y su poro o canal, hidrofílico, está en el intervalo de 1,0 a 1,4 nanómetros, lo que permite el paso de moléculas de hasta 1200 daltons. Por medio de las uniones comunicantes pueden pasar de una célula a otra por distancias apreciables, varias sustancias naturales tales como nucleótidos, aminoácidos e iones. Sin embargo, los poros de las uniones comunicantes no permiten el paso de macromoléculas tales como proteínas y ácidos nucleicos. Se ha demostrado que el AMP cíclico, un mensajero intracelular, producido en una célula en respuesta a la acción hormonal, pasa a través de las uniones comunicantes, provocando una respuesta en las células adyacentes. Esto demuestra que estas uniones pueden coordinar y ampliar la respuesta de los grupos celulares a los estímulos fisiológicos. Las uniones comunicantes pueden pasar de un estado de baja permeabilidad a un estado de alta permeabilidad y con ello abrir o cerrar la comunicación entre las células. Donde se originan las moléculas que componen las membranas celulares. Los diversos sistemas de membranas intracelulares y la membrana plasmática, con sus especialidades, están formadas por diferentes tipos de moléculas lipídicas, principalmente fosfolípidos, y por una gran variedad de proteínas. Estas proteínas tienen funciones enzimáticas, receptoras, de adhesión y otras esenciales para las actividades funcionales de la membrana. Los lípidos se sintetizan en el retículo endoplásmico liso y la transferencia de las moléculas lipídicas sucede por más de un mecanismo. Estas moléculas pueden migrar, dejando la membrana de los retículos endoplásmico liso hacia las membranas que son continuas con el retículo. Es a través de este proceso que los lípidos pasan del retículo liso al retículo rugoso. Muy frecuentemente, la transferencia ocurre a través de vesículas que sobresalen del retículo liso o rugoso y son trasladadas por proteínas motoras apoyadas en el citoesqueleto a otros compartimentos, con los cuales se fusionan. Otro medio de transferencia está representado por proteínas especiales del citosol que se combinan con moléculas lipídicas del retículo liso y las transfieren a las membranas de otros compartimentos. Un ejemplo es el transporte de moléculas de fosfolípidos de la membrana del retículo liso a la membrana de los peroxisomas.
Las proteínas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso y por lo general son transportadas por vesículas que pasan a través del aparato de Golgi. Así, las proteínas llegan a la membrana plasmática